Miren, hoy quiero hablar, señores, de lo que parece, bueno, de lo que algunos han denominado la pandemia de los vapes o los cigarrillos electrónicos. Esto porque no estamos hablando solamente de los adultos que por voluntad propia, como consumen cigarrillos regulares y cigarros o tabacos, deciden consumir cigarrillos electrónicos. Estamos hablando de niños y de menores que ahora lo hacen con cada vez más frecuencia en muchas escuelas del país. Quiero citar el caso de Santiago, que en las últimas semanas ha sido tema de conversación, porque según la directora regional de la Regional 08 del Ministerio de Educación, Marieta Díaz, el vape o el cigarrillo electrónico es el objeto más encontrado durante las requisas que se realizan en las escuelas en Santiago. Y pudiera yo mencionar algunos centros, pero lamentablemente esto se da como en las zonas más deprimidas, donde hay escuelas que más presentan estas situaciones en Santiago Oeste, el Distrito Municipal de Santiago Oeste, lo que antes se conocía como Cienfuegos, Los Ciruelitos, La Ceibita, Tierra Alta, Matanzas, y así muchísimos sectores más donde se está presentando esta situación. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque las autoridades tienen la responsabilidad de permitir o no la instalación de diferentes tipos de establecimientos cerca de las escuelas. ¿Cuál es la autoridad que debe regular qué tipo de establecimientos están cerca de los centros educativos? Los ayuntamientos, industria y comercio, interior y policía, el Ministerio de Educación, el Ministerio Público. O sea, aquí hay que hablar de quién es el responsable de aprobar la instalación de estos comercios en el entorno de las escuelas. Aquí todos los medios durante muchísimo tiempo han hablado de la proliferación de bancas de lotería cerca de las escuelas. ¿Hay en el territorio nacional alguna autoridad velando por la instalación correcta de establecimientos según algún tipo de ordenamiento territorial? Bueno, en RD históricamente se han instalado discotecas donde sea, por ejemplo, en zonas residenciales, donde a partir del horario que empiezan a operar las discotecas es imposible que pase un camión de bomberos ante alguna emergencia, por ejemplo, por la cantidad de personas afuera o por la cantidad de vehículos parqueados. Y no se vaya usted a pensar quizá en las principales avenidas de Santiago o en la Venezuela, que son avenidas relativamente amplias. En los barrios donde hay discotecas, donde hay licor store, señores, esos negocios empiezan a operar y por ahí no hay quien pase. Esto lo digo porque se instalan discotecas en todos los lados y lo mismo está pasando con los sitios de venta de vapes o cigarrillos electrónicos que están a poquísimos metros en muchos casos de las escuelas. Y esto es simplemente una muestra del serio problema de ordenamiento territorial que hay en República Dominicana. Yo debo decir que yo tengo fe en que este problema al cabo de algunos años se resuelva con la ley 368-22 que se aprobó el 22 de diciembre del año 2022, la ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos, ¿verdad? Promulgada por el presidente Luis Abinader. Pero mientras eso ocurre, mientras se dan las formaciones adecuadas a los diferentes estamentos encargados de aplicar la ley de ordenamiento territorial, tenemos una situación en las escuelas y es que cada vez más jóvenes están usando los cigarrillos electrónicos. Yo vi también con muchísimo agrado hace un par de días que el ministro de Educación, Ángel Hernández, diera a conocer que el ministerio trabaja en un manual de convivencia escolar que establecería, digamos, las normas que deben seguir los profesores, los alumnos, ¿verdad? Y toda la comunidad educativa en los planteles escolares, pero también las sanciones para evitar que este tipo de cosas se produzcan. Y yo quiero poner un ejemplo de un territorio cercano. Quiero hablar del estado de la Florida, ¿verdad? Al sur de los Estados Unidos, donde hay ciudades con ambientes muy parecidos al de República Dominicana. Y voy a hablar de Miami, por ejemplo. En Miami, siempre a las afueras de las escuelas hay policías. Los policías incluso, mientras hay clase, están siempre afuera las patrullas. Pueden entrar a las escuelas a hacer rondas o entran cuando los llaman. Y hablo de los policías porque al menos en el caso de Miami, los policías pueden llevarse a los estudiantes que encuentren con un vape o un cigarrillo electrónico. ¿Quiénes son un poco más benevolentes? Si encuentran a un estudiante con un vape, los maestros, que le pueden gestionar quizá una sanción, una suspensión de 10 días, que ya conocía yo esta semana algunos casos de ese tipo. Lo suspenden por 10 días, pero pueden incluso hasta expulsarlo definitivamente. Me contaban de un caso de un estudiante que incluso
incluso se le prohibió acercarse a la escuela en la que estaba estudiando en Miami. Entonces, yo creo que podemos ver muchísimos ejemplos de muchísimas ciudades y países que están tomando medidas en este sentido, porque ciertamente no estamos hablando de que simplemente desoigan las reglas del centro, sino que atención a esto, que es lo más importante de por qué debemos cuidar a nuestros niños y adolescentes del uso de vapes y cigarrillos electrónicos. ¿Qué dice el Centro de Control de Enfermedades, de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, sobre los cigarrillos electrónicos? Que a pesar de que la mayoría de estos dispositivos no dice que contienen nicotina, que es la droga adictiva que tienen los cigarrillos regulares y los cigarros, muchos cigarrillos electrónicos sí lo tienen. Según un estudio de los CDC, el 99% de los cigarrillos electrónicos que se venden en lugares regulares contiene nicotina, a pesar de que la etiqueta no lo dice. Incluso algunos dispositivos que dicen que tienen 0% de nicotina, sí se le encontró nicotina. La nicotina, atención a esto a los padres y a los jovencitos que usan esto, puede dañar el cerebro en desarrollo de los adolescentes. El cerebro que se sigue desarrollando hasta los 20 y hasta los 25 años todavía. Consumir nicotina en la adolescencia puede dañar las partes del cerebro que controlan la atención, el aprendizaje, el estado de ánimo y el control de los impulsos. Oigan esto, cada vez que se memoriza algo nuevo o se aprende una nueva destreza, se desarrollan conexiones más fuertes, que son las llamadas sinapsis, entre las células del cerebro. El cerebro de los jóvenes establece sinapsis más rápidamente que el de los adultos. La nicotina cambia la forma en que se establecen las sinapsis. O sea, estamos hablando de que un jovencito que esté en una etapa de aprendizaje y está adquiriendo conocimientos nuevos, pegado de un vape o un cigarrillo electrónico, no solamente en la escuela, sino también en su casa o fuera de ahí, tienen menos posibilidades de un desarrollo y un aprendizaje adecuado que los niños que no lo hacen. Y por último, dentro de los hallazgos de los CDC, está el hecho de que consumir nicotina en la adolescencia también puede aumentar el riesgo de la adicción y a otras drogas en el futuro. Entonces, bueno, creo que ya es hora de ser más drástico con esta situación en nuestros planteles escolares.